Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al podcast de Conchín. Bueno, ¿sabíais que si esto sigue así dentro de 50 años, aquí en España solo habrá 2000 sacerdotes? Es una caída en picado que ya se viene observando desde hace unos años. Los números son los que son. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es esto el fin del catolicismo en nuestro país? Porque claro, si no hay sacerdotes se quedan iglesias, no hay bautizos, no hay comuniones, cada vez hay menos bodas por la iglesia. ¿Por qué hay esta falta de vocaciones y qué consecuencias va a tener todo esto? Bueno, pues para responder a estas preguntas y otras más, tengo aquí a tres invitados de excepción. La hermana Encarnación, que es religiosa de la Orden Nuestra Señora del Huerto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Jesús Echever, que es sacerdote y rector del Seminario de Pamplona. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Y Manuel Torralba, que era un estudiante de medicina, que bueno, acabó la carrera, iba a ser médico, pero pues Dios tenía otros destinos pensados para él y ahora pues es seminarista a punto de ordenarse sacerdote, ¿no? Diácono desde hace 2 meses. Al diácono desde hace 2 meses. Eso quiere decir que ya está como en la recta final para ser sacerdote, ¿no? Así es. Bueno, pues muy buenas tardes a los tres y os agradezco muchísimo. Además que me han dicho que van a responder a todas las preguntas, por difíciles que sean. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Por cierto, que no se me olvide deciros que os suscribáis a este podcast ahí donde pone suscribirse y luego dar a la campanita. Es muy importante lo de la campanita porque así cada vez que suba yo un podcast veréis que bueno, pues que está ahí y que ya se puede escuchar. Empezamos, señores. Bueno, como yo decía, aquí en España dentro de 50 años solo habrá 2000 sacerdotes. Ahora hay 16.000, pero es que hace 50 años había el doble, 35.000. Un descenso vertiginoso que también tiene su traducción, imagino, en los seminarios. Jesús, ¿es así? Pues es así, más o menos. ¿Cuántos seminaristas había antes y cuántos tenemos ahora? Antes, en el año 63 más o menos había más de 1000 y ahora tenemos 24. Eso, hemos pasado de 1000 seminaristas a 24, ¿no? Así es. Bueno, yo no sé si en las órdenes religiosas femeninas está la cosa mejor, hermana Encarnación. ¿Cuántas vocaciones en su orden? Pues, pocas, muy pocas. Aquí en España, desde el año 71, perdón, no hay ninguna vocación. Desde el año 71, ninguna vocación. Sí. ¿Cuál fue la última religiosa que entró a su congregación? Una de Madrid que al final vio que no era su vida lo que Dios quería para ella, la consagración religiosa, y lo dejó. Año 75. Eso fue en el año 75. O sea, Sí, entonces, ¿usted qué años tiene ahora mismo? 71. 71 años. Y ha sido la última en entrar. Prácticamente he sido la última en perseverar. Y si volvieran a hacer, si Dios me llamaba, lógicamente, lo volvería a hacer. ¿Has sido muy feliz en tu vida religiosa? He sido feliz. ¿Por qué? ¿Qué te ha dado la vida religiosa, hermana Encarnación? Dios en mi vida. Él ha sido todo, Él sigue siendo, y el hacer las cosas por Él es lo que me ha dado la felicidad. Bueno, siempre oímos esto de la llamada de Dios, ¿no? Es que me ha llamado Dios, es que me ha llamado Dios. Bueno, tú estabas estudiando medicina y a ti te llamó Dios, ¿no? ¿Cómo es esa llamada? Porque siempre se oye, pero ¿cómo, qué es? Hola, Bueno, ¿cómo fue en tu caso? no suena el móvil, si alguien tiene esa duda, no te suena el móvil. Pero bueno, es verdad que hay gente, en el seminario compartimos las historias vocacionales y hay algunos seminaristas que han tenido una llamada como muy repentina, ¿no? Han experimentado de repente en su vida que Dios les está pidiendo un cambio radical y que les llama pues al sacerdocio, ¿no? Tú estabas, no sé, pues dentro de este mundo religioso, pues yo qué sé, Sí, yo estaba en la parroquia, estaba en un grupo scout de monitor, estaba de catequista también, estaba, bueno, pues metido en, bueno, una vida de pues, un cristiano joven, involucrado en muchas cosas. Y yo es cierto que también es algo muy común en muchas historias vocacionales. Yo había ido experimentando a lo largo de mi vida momentos donde yo decía, aquí yo creo que el Señor me está pidiendo algo distinto, ¿no? Pero tampoco sabía muy bien lo que.
Por ejemplo, dime un caso concreto, un momento concreto de esos que tú digas. Aquí se está pidiendo el Señor algo distinto. Dime un momento. Ujú. Por ejemplo, en bachiller, me acuerdo antes de empezar la carrera de medicina, en un barrio bastante problemático en Granada, estábamos haciendo un campo de trabajo de voluntarios, estábamos varios jóvenes del grupo Scout, y yo sentía pues que quizás mi vida estaba pues ahí, no sé, que quizás yo iba a ser feliz pues estando con los pobres, estando con Jesucristo en esas personas, ¿no? Pero, por otro lado, pues yo decía, pero bueno, me han cogido en la carrera de medicina y también me gusta pues esta vocación de médico, creo que ahí puedo ser útil. Entonces, pues eso, era un poco como esa, no sé, esa oscuridad de decir, bueno, pues Pero ¿y en qué no momento lo tengo muy claro. dijiste, esto es mi vocación? ¿En qué momento? A lo largo de la carrera, que son 6 años y que es bastante tiempo, bueno, yo estaba cerca de sacerdotes, en concreto del párroco que estaba en Tafalla, en mi ciudad natal. Y bueno, pues uno, si está cerca de un sacerdote, pues habla de la vida y habla de lo que le preocupa y de lo que siente. Y ahí fue cuando un día, pues abrí el melón y le dije, mira, yo llevo esto en el corazón. Oye, Mani, ¿tú sabías que estabas renunciando pues a tener una familia, a tener unos hijos? Que son renuncias muy fuertes esas. Sí, es cierto que hay que decir una cosa. Yo cuando dije que me iba al seminario, para todo el mundo ya era cura. Ya de repente parecía que me habían ordenado sacerdote y eso no es así, ¿no? Eso hay que dejarlo claro y aquí el rector nos ayudará. El seminario es un Cuando tiempo. uno llega al seminario, cuando uno llega al seminario, Jesús, ¿qué cualidades? ¿En qué os fijáis? ¿Qué cualidades tiene que tener ese sacerdote? Pues Oiga, es un nombre cualquiera. Esto es aunque suene típico, es así, tiene que ser una persona normal. Es decir, que pueda llevar una vida de sacerdote, pero que si no es su camino, puede llevar una vida de padre de familia, de esposo y de un trabajador en una empresa. Si tú tuvieras una tienda de patatas tuya, ¿la pondrías al frente de la tienda de patatas? Ese es el mejor criterio. Si le pondrías al frente de esa tienda de patatas tuya, puede ser sacerdote. bueno, así, pues tampoco se le pide mucho entonces, ¿no? Bueno, pues una responsabilidad, que sea una persona que se relacione bien, que sea capaz de hablar, de conocerse personalmente, de estudiar, de tener pues amabilidad con cualquiera, que sepa posponer lo que a él le apetece en busca de un bien mayor, de renunciar, de gozar de las cosas y pequeños detalles de la vida. Bueno, o sea, un vendedor de patatas. En resumen, ¿no? Hermana Encarnación, ¿qué le dirías a una chica, ¿no? Que quisiera, pues, que está como dudando, ¿no? Y pensando, y quieres animarle. ¿Te atrae esta vida? ¿Te atrae Jesucristo? ¿Serías capaz de renunciar a ti por los demás? Y esa persona que renuncia a su vida, ¿qué obtiene a cambio? ¿Qué has obtenido tú a cambio? Explícale lo que va a, bueno, pues, a recibir. Felicidad. Un hombre está hecho para ser feliz. Si yo renuncio a algo bueno por algo mejor, seguramente que estoy acertando. Si siento que eso me atrae, si no me atrae, no voy a ser feliz. Entonces, la atracción por Jesucristo y por sus cosas que te hace feliz. Por ejemplo, Manu me decía con el renuncia a tener una familia, hijos, claro, en el caso de una mujer también renuncia, es una renuncia muy fuerte, ¿no? Pero renuncias a algo bueno por algo mejor. Y luego, o sea, no es solo la renuncia, sino que hay algo que la hermana Encarnación, pues maternalmente, biológicamente igual no es madre, pero sí que es madre de muchos alumnos en el colegio, ¿no? Igual que el sacerdote, Exacto. tienes una paternidad pues espiritual y también de cuidado. Yo en el seminario tengo unos cuantos que tengo que cuidar, que tengo que alimentar, que tengo que formar. Un sacerdote, ¿qué votos debe prometer? ¿Celibato, pobreza? ¿Qué votos debe Bueno, prometer? un sacerdote diocesano, por ejemplo, yo cuando ahora me ordenaron diácono, prometí obediencia al arzobispo, prometí rezar la liturgia de las horas, que son laudes, vísperas, completas, hora intermedia. Bueno, son oraciones para poder estar conectado con el Señor durante todo el día, y celibato.
y celibato. Sí que los religiosos prometen también la pobreza. El sacerdote diocesano no la promete, pero se supone que tiene que vivir también austeramente. Austeramente, ¿cuánto gana un sacerdote? Pues depende, o sea, ganar, no gana nada. ¿Pero no tienen un sueldo los Entonces, sacerdotes? para mantenerse, la diócesis le da una retribución, pues para que pueda tener un coche, para que pueda comer, para que pueda pagar la luz. No llegamos ni al salario mínimo, es una retribución. ¿Y la casa está pagada, por ejemplo? ¿O se la tiene que pagar también el sacerdote? Si vives en una parroquia, que es la parroquia en la que estás atendiendo, pues no hay que pagar. Pero si el sacerdote dice, pues mira, me gusta más el piso de enfrente porque tiene huerta y entonces, pues allá tú, ¿no? Y entonces sí se la paga. Oye, Manu, ¿y los sacerdotes tienen aspiraciones? O sea, uno entra sacerdote y después pasa a ser ¿qué? O sea, primero es seminarista, luego diácono, luego sacerdote, luego es obispo. ¿O qué hay? Algunos son obispos, pero esto es una vocación también. O sea, uno no aspira a crecer en ese sentido en la jerarquía, ¿no? Si aspiras a eso y te pilla el rector, me parece que mal vas, ¿no? O sea, sí que es cierto que de diácono, si has estado en el seminario, al tiempo serás ordenado sacerdote, ¿no? Porque uno entra al seminario para ser sacerdote, pero en principio esa es tu vocación en el seminario. Luego algunos pues son llamados pues para ser obispos, ¿no? Pero no es una aspiración a crecer como en cargos, digamos, ¿no? Es distinto. Es distinto. Es distinto. No es, quiero decir, no es una empresa, ¿A no qué es, aspira el sacerdote? pues aspira a servir y a ser fiel. Yo creo que aspira a eso y a ser feliz, por supuesto, siempre, ¿no? Entregándose. Pero Porque dicen que entregándose uno es más feliz, ¿no? O sea, cuando una vida de entrega, uno Ujú. es feliz, ¿no? Bueno, Encarnación, usted Así es. has visto eso en primera persona. Sí, lo he vivido. No lo he visto, lo he vivido. La santidad es otra aspiración de la que tenemos, ¿no? Que es la semejanza con Jesucristo. Eso es. Luego veremos a Jesucristo, que es realmente nuestro, bueno, el faro de un católico, ¿no? Pero cuando uno se ordena sacerdote, exactamente, aparte de dar misa, que es el trabajo más evidente, ¿qué hace, Manu? yo creo que depende de parroquias, ¿no? Pero es cierto que es estar siempre disponible. En un pueblo, por ejemplo, ya ahora de diácono voy a ser enviado a Viana, que es ciudad, y 7 pueblos pequeños, ¿no? Con un sacerdote, con un párroco. La labor, el otro día hablaba con él, es estar ahí en la parroquia, en las parroquias, es estar disponible porque hay uno que se ha puesto enfermo y quiere que le lleves la comunión, que le visites, que hables con él. Por supuesto, estar en las celebraciones que ya están estipuladas, es estar con los niños de catequesis, es estar presente también en el pueblo, si de repente, yo qué sé, hay no sé, las fiestas del pueblo, por ejemplo, pues que también esté ahí presente el sacerdote como uno más, ¿no? Y es, pues, querer a la gente, y al final esa es la forma de anunciar el evangelio. Es verdad que con palabras también, ¿no? Predicando, dando catequesis, pero sobre todo el evangelio se anuncia con la vida. Exacto, con el ejemplo. Dices que ahora vas a estar en una parroquia, ¿no? En varias. En varias parroquias. Ujú. Bueno, es que en España hay 22.500 parroquias y decíamos que ahora mismo solamente hay 15.000 curas. Quiere decir que hay más de 7.000 parroquias sin cura. ¿Qué pasa con esas iglesias que no tienen sacerdote? ¿Cómo se gestionan? Hermana Encarnación, ¿cómo se gestiona esto? Pues lo que se está haciendo ahora es un sacerdote que atiende varias parroquias. En algunos casos ayudados por laicos, en otros casos ayudados por diáconos. Están los diáconos permanentes también, que hacen una labor, yo creo, muy importante. Y en otras parroquias se cierran. Otras parroquias se cierran, lamentablemente. Ujú. Y este es un fenómeno que cada vez va a más. Se puede cerrar la iglesia y la parroquia, pero los fieles nunca van a dejar de ser atendidos por un sacerdote. Ujú. En los últimos años, el número de bautizos ha bajado un 30%. Ujú. El número de comuniones ha descendido un 20%. Y las bodas por la iglesia han bajado nada menos que un 45%. ¿Esto es debido a la falta de sacerdotes o aquí hay algo más? Jesús. Hay algo más. Vamos a ver, estamos en una sociedad donde en 10 años
en 15 años ha descendido la natalidad aquí en Navarra. ¿Cómo era? Creo que eran Un 25%. un 25%. Entonces ya hay menos gente. En segundo lugar, es una sociedad menos cristiana, donde muchas personas mayores eran cristianas y ya han fallecido, y ha habido por decirlo así, un corte en la transmisión de la fe, donde no se ha transmitido esa fe. Y en tercer lugar, han aparecido competidores. Luego hablaremos de los competidores. Competidores, no me refiero ni a otras religiones, sí diversamente, como por ejemplo el ocio, entre ir a misa e ir al monte, entre ir a misa e ir a ver a las Osasuna, entre ir a misa y irte de cañas con los amigos, generalmente se elige lo otro. Pero ¿y por qué se elige lo otro, hermano, la encarnación? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué, O bien. bueno, no sé, o sea, y aquí yo veo un descenso de fieles también, ¿no? O sea, vas a las iglesias y, por ejemplo, bueno, otro de los datos, ¿no? El año pasado un 57% de los alumnos españoles escogió la asignatura de religión. Solo un 57%. Es el dato más bajo de toda la historia. ¿Por qué hay esta desafección entre los jóvenes con la Iglesia Católica, hermana Encarnación? Yo no tengo la palabra exacta y no sé el motivo exacto. Pero tú que estás en el Pero colegio y que ves a los... Entre los jóvenes hay mucho apuro de unos con otros. Si yo digo esto, si yo voy a misa, ¿qué va a decir este de mí? Y eso, como no tienen madurez todavía, pues se guían más por lo que van a decir los otros que por sus convicciones propias. Manu, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo Porque hay la verdad una es que, desafección. o sea, yo la verdad es que, a ver, yo ya he nacido en una sociedad secularizada. Yo nací en el 95, ¿no? Y es verdad que yo fui a un colegio religioso, pero es verdad que la sociedad que me ha tocado vivir ya era pues un poco como la pinta, ¿no? Yo soy de esos jóvenes que dice la hermana, ¿no? Claro, mis padres, ¿no? Pues vivieron en una sociedad donde todos los colegios, toda la educación, pues era católica, todas las estructuras sociales eran católicas, ¿no? Entonces, claro, cuando eso se acaba, pues bueno, hay un cambio social muy grande, ¿no? Y entran otras cosas, ¿no? Yo creo que también lo que dice la hermana a veces es importante, el tema de atreverse a hacerse preguntas, ¿no? Yo hablo con mis amigos y muchos, la mayoría no son practicantes, ¿no? Y vamos, se definen como no creyentes, pero es verdad que se hacen muchas preguntas, digamos, de forma privada, ¿no? Y investigan muchas cosas, ¿no? El tema de la Biblia que decías antes. Se hacen preguntas acerca de la religión, acerca de la fe, acerca de las creencias, acerca de la espiritualidad, porque eso no es una invención, o sea, el hombre es espiritual, ¿no? Entonces, llevan preguntas en su corazón que muchas veces en esta sociedad, pues es como que parece que eran cosas de antes, ¿no? Y eso no es verdad, ¿no? No son Eso no es cosas de verdad. antes. No son cosas de No antes, son cosas de son cosas de ahora. Lo que pasa es que, claro, a veces la ciencia avanza y a veces la fe va por un camino y la razón por otra, ¿no? Hablamos de la Biblia, ¿no? Que es el libro de los católicos, el libro donde están las normas y donde está, bueno, pues la historia, ¿no? Pero mucha gente no entiende la Biblia, porque la lee de forma literal, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando el Génesis dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Esto, ¿quién lo escribió? ¿Qué quería decir con esto? Porque claro, yo estoy pensando en mi sobrino de 16 años que me dice, bueno, esto no me lo creo. Pues la Tierra se ha creado en millones de años y no sé qué. O sea, entonces no es que Dios creara la Tierra, No es un libro espiritual. No es un libro histórico. no es un libro histórico, no hay que leerlo de forma literal. Exacto. Eso es. Por ejemplo, Adán y Eva es el primer hombre y la primera mujer. No es el primer hombre y la primera mujer, ¿no? ¿Qué quiere decir con Adán y Eva el Génesis, por ejemplo? Bueno, es una forma de hablar, como dice Jesús, es una forma de escribir para que podamos entender en todas las generaciones posteriores lo que Dios hizo, como Dios es el inicio de todo. Pero una vez que llegamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento y tenemos, pues, por ejemplo, los milagros de Jesús, ¿no? Pues la multiplicación de los panes y los peces, cuando anda sobre el lago Tiberíades, ¿no? Incluso la resurrección de Lázaro.
claro, uno con los ojos de hoy en día escucha esto y dice, no me lo creo. Ujú. ¿Esto pasó de verdad, de la buena encarnación? Depende de los escritores. ¿Tú te crees estos milagros? Yo creo los milagros, no digo estos. Eso es como el resto de la Biblia que lo tenemos que aplicar. Posiblemente de histórico tenga más, pero, pero yo diría, eso lo tenemos que aplicar a la vida de cada persona. En la historia ha habido muchos profetas, personas con mucho carisma que han empezado movimientos, religiones. En buena encarnación, ¿qué hace a Jesús diferente de los demás? Jesús, perdón, es el Mesías esperado. Es el amor de Dios que se hace presente en nuestro mundo Aquí te veamos. y que quiere traernos el amor del Padre. Y lo hace a través de su vida de cada día. Dices que es el esperado. ¿Quién esperaba a Jesús? En la Biblia, bueno, sabemos por la historia de los judíos, de aquel Mesías que había sido prometido al inicio de los tiempos de la religión judía. Pero los judíos lo que esperaban era que les salvara del imperio romano. Y parece Ya, Jesús. pero Dios no viene a liberarnos de lo material, viene a hacer una liberación de la persona espiritual. Eso es lo que no entendieron los judíos, precisamente, ¿no, Manu? Sí, sí. Bueno, incluso sus discípulos, sus apóstoles no entendían tampoco y pensaban que estaban siguiendo en algunos momentos al Mesías salvador de los romanos, ¿no? Pero bueno, ahí está la diferencia, yo creo también, para hablar de los milagros, para este tipo de cosas, como te decía antes, las hablo mucho con mis amigos. Hay una diferencia y es, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Y tú lo crees? Yo lo creo. ¿Y tu hermano No lo cree? estaría aquí. Ciertamente. Jesús también, ¿no? Claro. ¿Vale? Si tú dices que sí, entonces ya puedes creer en que Jesús ha hecho milagros, puedes creer en que la vida que se plasma en el Nuevo Testamento, ¿no? Incluso, o sea, creer en la resurrección, ¿no? Cuando dices Jesús murió, claro, pero si era solo un hombre, claro, si tú respondes a esa pregunta, era solo un hombre, se te cae todo. Pero si Jesús era el Hijo de Dios, Puede resucitar. ¿Pero qué te hace creer que Jesús es el Hijo de Dios? Ujú. buena pregunta, ¿eh? Pues mira, encontrarte con él, o sea, al final es, te pueden contar pues, cosas y puedes leer la Biblia y darle vueltas a los evangelios, pero si tú te encuentras con él en tu vida y ves que transforma tu vida y ves que te da una fuerza distinta y que te incluso hace una Pascua contigo, ¿no? Y te llama a una vida nueva y pues, Pero ponme un ejemplo concreto, porque eso es mucha teoría, pero no. ¿En qué se traduce que te encuentras con Jesús en pues, tu vida? por ejemplo, mirar una mirada de fe, mirar a la Eucaristía, ¿no? Que es un trozo de pan, aparentemente, ¿no? Y decir, no, no, es que aquí yo sé que está Jesucristo. Sé porque lo recibo, porque me cambia, porque puedo hablar con Él, porque me comunico, porque siento que me llama, estoy delante suyo y siento que me llama a cambiar mi vida. A decir, la medicina igual no es lo tuyo, yo te estoy llamando a otra vida, ¿no? Cuando tú sientes eso, que rezas de verdad, que no te lo estás imaginando, sino que es Dios mismo, sobre todo que ves que eso es verdad porque no eres un infeliz, sino que dices, es que estoy donde tengo que estar, soy feliz, tengo paz, ¿no? Dices, sí, Jesús. En una encarnación, ¿tú te crees que Jesús resucitó? Sí. ¿Cómo le explicamos a alguien que no es católico que alguien puede resucitar? Es difícil explicar eso ya de por sí, pero yo creo que tiene que haber una apertura de corazón para decir voy a recibir una posibilidad de algo que me van a comunicar. ¿Son los discípulos, los apóstoles, los primeros sacerdotes? Sí, los apóstoles, vamos, son los que continúan y los que además, por ejemplo, celebran la Eucaristía, ¿no? Con las primeras comunidades que surgen, son ellos los que continúan y los que, vamos, van ordenando a su vez a nuevos sacerdotes y así, vamos. ¿Y cuándo empieza la iglesia, digamos? O sea, ¿cuándo se empiezan a imponer las normas?
Bueno, la Iglesia empieza cuando están juntos los apóstoles, están reunidos en el cenáculo con María y viene el Espíritu Santo a quitarles los miedos y a impulsarles a salir y a hablar de la experiencia que han tenido del resucitado. Ahí empieza la Iglesia. Las normas se han tenido que ir poniendo como comunidad humana, no como comunidad espiritual. Pero, por ejemplo, ¿quién ha puesto la norma de que los curas no se pueden casar? Ujú. Esa norma, ¿quién la ha puesto? Bueno, es tradición en el rito occidental, porque ahí nos metemos ya en un tema, o sea, tú vas al rito oriental, que es en la parte de Europa, en la zona oriental, y hay sacerdotes católicos casados, ¿no? O sea, que son normas que, como dice el hermano, pues eso, se van poniendo por tradición y O por- permanecen O por necesidad. por necesidad, por ejemplo, ¿no? Y llegan pues hasta nuestros días. Y ¿Y qué te parece a ti esa norma, Manu? bueno, pues es una norma que, a ver, llamarle norma, la verdad que tampoco me termina de gustar, ¿no? Quizás me gusta más eso, necesidad o eso, una tradición que también entiendes y que también, bueno, ves que es parte de la vocación y que yo, por ejemplo, siento que yo he sido llamado como sacerdote a ser célibe. O sea, que eso es una llamada, ¿no? Y que también no es por puños o porque tú te empeñes, ¿no? Sino que también es una gracia, como la gracia que tiene el marido, ¿no? Que se casa para ser fiel a su mujer, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, que viene de Dios, quiere decir que ¿Pero tú piensas que si se quitara esta norma que si los curas no fuesen célibes, habría más sacerdotes? ¿Habría más vocaciones? pues es una pregunta que se ha hecho. Yo creo que es difícil de responder porque decir que sí, tampoco, yo no sé. Si vas a esos países de espiritualidad oriental, no sé si Jesús habrá más, no sé si habrá más vocaciones por el tema de que estén casados. ¿Hay más vocaciones porque están casados, Jesús? No. O sea, no van por ahí los tiros entonces, ¿no? Oye, ¿y por qué otra norma que también Los anglicanos, por ejemplo, Anglicano luteranos. tampoco tienen más vocaciones, ¿no? no tienen? Em, Otra norma que también llama la atención, ¿no? Es, por ejemplo, los divorciados o los homosexuales que no pueden comulgar. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué estas personas están como excluidas? O sea, Bueno, excluidas no están. pero no pueden comulgar. Ujú. Vamos a ver, la Iglesia tiene un estilo de vida que igual lo estamos fraccionando, lo estamos rompiendo. Entonces, son temas con los que hay que tener mucho cuidado. El Papa Francisco, por ejemplo, era de acoger. La Iglesia creo que nunca ha excluido, es madre. Pero bueno, también tenemos que ser un poco consecuentes y responsables de nuestras propias decisiones. Si la Iglesia nos pide un estilo de vida, yo no soy quien para juzgar, pero tenemos que intentar vivir ese estilo de vida. Ujú. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? A veces se marca solo como la parte negativa, ¿no? Y parece que ya no es lugar para estas personas la iglesia, ¿no? Que ya automáticamente están fuera, ¿no? Y al contrario, o sea, la iglesia sigue siendo su hogar, el hogar de todos, siempre, lleves la vida que lleves, y vamos, la iglesia es tu casa. O sea, eso tienes que tenerlo claro, ¿no? Hagas lo que hagas. O sea, es que Que seas un asesino. que seas un asesino, aunque seas, vamos, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, parece que, bueno, estos son temas como muy mediáticos hoy en día y parece que para estas personas la iglesia les cierra las puertas y al contrario, yo creo que eso hay que remarcarlo siempre. Sí, ¿algún día la iglesia va a aceptar el matrimonio homosexual? Pues una pregunta que la verdad no la sabemos, porque sí, o sea, algún día al mirar al futuro es muy incierto, ¿no? ¿Y un sacerdote puede ser homosexual, por ejemplo? ¿Un homosexual puede ser sacerdote? La La atracción atracción no es pecado, es pecado. ¿no? La tendencia, ¿no? Yo creo que habría que decir tendencia a atracción, sí. Eh, no, eso la Iglesia no está diciendo que una persona con tendencia homosexual, ¿no? Y eso es, ¿no? O que no pueda comulgar, por ejemplo. La Iglesia no dice eso. El tema son los actos, ¿no? La vida que estás llevando, ¿no? Eso es diferente, ¿no? ¿Y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Quién ha dicho esto? ¿Esta norma de dónde sale? Hermana Encarnación.
En los inicios los sacerdotes fueron hombres. Es verdad que a Jesús le acompañaban mujeres, pero el ministerio se lo dio a los hombres. Que en un futuro la Iglesia, por necesidad o por los motivos que sea, ordene mujeres, pues puede ser, pero no lo sabemos. Hoy por hoy, el ministerio ha sido concedido a los hombres. Quizá porque era una sociedad machista, porque en tiempos de Jesús era una sociedad como era. Y él liberó mucho a las mujeres. Y él en su vida, en su grupo, le acompañaban mujeres. Y de hecho, pues como hemos hablado antes, después de resucitado, la primera aparición fue una mujer. Pero no se habla del ministerio propiamente de las mujeres. ¿Y por qué no? ¿Qué te parece justo esto? Yo creo que hay un tema ahí que es entender que ser sacerdote es ser más en la iglesia. Y eso no es así, ¿no? Y a veces igual hemos caído en eso, desde dentro, ¿no? En mostrar eso, que es como una vocación mejor, ¿no? Y corregidme si me equivoco, ¿eh? Si tú entiendes que ser sacerdote es por una llamada y que es porque Dios quiere, ¿no? Y no porque tú te empeñas y porque tú te lo trabajas, lo que hablamos antes, ¿no? De escalar y tal, tú entiendes que Dios te quiere ahí, ¿no? Entonces, entendiéndolo desde ahí, se puede entender que Dios ha querido que sean hombres, ¿no? Pero no porque sean mejores, sino porque para ellos ha reservado ese ministerio, ¿no? También por un tema que es que Jesucristo concretamente se encarnó en una persona hombre, ¿no? En un ser humano hombre, ¿no? Y el sacerdote también, lo que decíamos, el primer sacerdote es Jesús, ¿no? Entonces, el sacerdote está llamado a ser imagen de Jesús, sobre todo cuando está celebrando los sacramentos, ¿no? Cuando está perdonando en la confesión, cuando está celebrando la Eucaristía, de tal forma que un hombre se configura, digamos, más naturalmente con Jesús, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante eso, también entender que el sacerdote no es más. No es más, pero también una religiosa podría dar una misa perfectamente, ¿no? Bueno, pues no. Por poder hacer materialmente, podría, pero no tiene ese ministerio, no se le ha concedido ese ministerio. Todos los cristianos somos sacerdotes, de todas formas. Manu decía que las mujeres no son menos, pero da la sensación como de que somos menos. Pero eso es cultural, no es un problema de iglesia, Pero, por es un ejemplo, problema cultural. Pero en el cónclave veíamos a los cardenales y las monjas sirviéndoles a los cardenales. Bueno, sirviéndoles. Sirviéndoles. Yo creo que no. Prestaban un servicio, pero no era sirviéndoles. Pero quien toma el poder, o sea, quien toma las decisiones son los hombres, no las mujeres. Bueno, en ese caso en el ministerio porque van a elegir a un hombre, pero por ejemplo tenemos que ahora los últimos papas han ido nombrando mujeres en lo alto, más alto de la curia, como prefectos de distintos ministerios. Empezó el Papa Francisco y ha continuado el Papa León. O sea, que nunca veremos a una mujer sacerdote, ¿no? En la Iglesia Católica. Juan Pablo II en su día lo dijo, cerró el tema. No sé si en qué año, en el 2000 o por ahí, dijo que ese tema estaba zanjado y que el ministerio del sacerdocio era para hombres, ¿no? Ahora, que nunca, yo qué sé, es que no, O sea, no se puede hablar. Nunca no se puede decir nunca, nunca Eso es. jamás en este mundo. Y luego en ese aspecto, no se sabe. O sea, de momento es así. Pero luego, Bueno, lleva siendo así 2000 años, ¿no? Con lo cual es complicado, pero claro, llega un momento en el que esta falta de vocaciones puede que empiecen a cambiarse algunas, podría llegar a cambiarse algunas normas, ¿no? Si las mujeres pudieran dar misa o tener más poder, ¿crees, hermana Encarnación, que habría más vocaciones? Como dice Manu, no es cuestión de poder, es cuestión de ministerio. Las mujeres no podemos celebrar la Eucaristía, pero podemos celebrar la palabra y repartir la Eucaristía. Y luego hablamos eso, cuando hablamos de la Iglesia Católica, pues mucha gente decimos, sí, yo esta iglesia sí quiero, pues la iglesia de Manu, que es un cura de pueblo, que tal, la hermana Encarnación, que es o formador de sacerdotes. Esta iglesia sí es la que quiero.
Pero claro, luego vemos y decimos, ostras, el Vaticano. Estamos hablando aquí de este mundo de poder, ¿no? Del cónclave de los cardenales que acabamos de ver. Nos da cierto pudor ver pues estas riquezas, estos lujos, esta especie como de ostentación que hay en el Vaticano, mano. Bueno, yo creo que el Vaticano, en cuanto a edificio, obras de arte, ¿no? Los retablos, ahora he estado yo en Roma hace un mes, responde a una época donde el Papa, o 2000 años de historia, ¿no? Donde el Papa estaba al nivel de un rey, ¿no? Tenía su ejército, era el Estado, ¿no? Un Estado de los Estados pontificios, ¿no? Eh, Hoy no es así, ¿no? Hoy no es así. Y lo que hace la Iglesia hoy en día es mantener, de hecho, pues eso, a veces como con muchos esfuerzos, ¿no? Mantener obras que, ¿qué haces con ellas, ¿no? ¿Qué haces con las pinturas de Miguel Ángel de la Capilla Sistina, ¿no? ¿A quién se las vendes? ¿A un magnate de no sé qué país para que haga con ellas qué? ¿No? Igual las destruye o hace, no sé. Tal forma que la Iglesia, claro, ahora mismo está conservando algo que es ya patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que lo que hace es también pues, ofrecerlo al mundo, ¿no? Y cuidarlo. Yo creo que el tema un poco de la ostentación y eso va en la persona, ¿no? Como decía la hermana, ¿no? Pues ves a los papas, ¿no? A Juan Pablo II, a Benedicto, al Papa Francisco, a León, y no les ves que sean ostentosos, que estén todo el día, ¿no? Viviendo como unos multimillonarios, sino que les ves, pues eso, unos hombres de servicio, ¿no? Que están ocupando un cargo, es cierto, pero que no están viviendo como reyes, ¿no? Y Que yo creo que ahí es donde... yo he visto al Papa Francisco, por ejemplo, como más, como queriendo seguir un poco el ejemplo de Jesús, ¿no? Le veíamos limpiando los pies a los presos. Ujú. ¿Qué nos puedes decir, hermana Encarnación, de Jesús? ¿Qué te enamora a ti de él? El amor que tenía a las personas. Yo creo que en definitiva lo que Jesús ha venido a traernos o a decirnos es que Dios nos ama. Ujú. Y Dios nos ama. ¿Cómo se conjuga esto? Pues con las guerras que hay en el mundo. Si Dios nos ama, si Dios quiere nuestro bien, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay maldades? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay todo esto? Es que nos ha hecho libres también. Entonces ahí nos deja que nosotros usemos la libertad para bien o para mal. Ese es. Y Dios no quiere el mal, no quiere las guerras. Eso que quede claro. Eso es cosa de hombres. ¿Y Dios por qué quiere que estemos en este mundo? ¿Por qué no nos lleva directamente al cielo? Porque nos ha creado aquí y ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que estemos aquí? Aquí nos ha creado para ser felices, ¿no? Pero claro, la felicidad también desde la libertad, ¿no? De poder, bueno, pues eso, planificarnos aquí y bueno, ser plenos con Él para siempre. De hecho, el Génesis habla un poco de eso, ¿no? El paraíso era estar con Dios, vivir, pues eso, ¿no? En la creación, todo lo que teníamos era perfecto, ¿no? Pero por la libertad, pues entra el pecado, entra el mal. Entonces, cuando muramos, habrá unos que vayan al cielo y otros al infierno. El cielo no es un campo de concentración. Al cielo no vas si tú no quieres. Pero Condenará o no. estar en el cielo no quiere decir que subimos y estamos ahí en las estrellas o en las nubes. No, quiere decir que estamos en... Junto a Dios para la eternidad. ¿Y el que no cree en Dios? Dios sabe lo que hay en su corazón. Bueno, ya que el último tema polémico que quería tocar es precisamente este de los abusos de la iglesia, que es un tema que echa para atrás a mucha gente, ¿no? Es horrible. Em, Hay muchas víctimas. ¿Cómo ha consentido la iglesia esto? Ujú. Pues sí, y haciendo referencia un poco a la pregunta de antes del número de sacerdotes, pues también tiene que ver, claro que sí, el escándalo de la iglesia cuando no vive lo que tiene que ser, ¿no? Pero la iglesia, ¿por qué no echa a estas personas? ¿Por qué no las echó en su día? Sabía, en lugar de echarles, ¿por qué los tapó? Mm. Puf, pues yo creo que es muy complejo y quizás generalizar, no sé, ha habido muchos lugares donde ha ocurrido esto, ¿no? Pero es verdad que en otros lugares también yo creo que se han hecho las cosas bien o mejor, ¿no? Y ahora, sobre todo en estos últimos años, se están haciendo mejor.
Es verdad que el pecado es enorme. Es verdad que yo creo también que el mundo, la gente, espera mucho de la Iglesia, aunque no sean cristianos, ¿no? Y se espera mucho del sacerdote también, y eso Jesús como rector nos lo ha dicho muchas veces, ¿no? O sea, la gente, aunque penséis que llegas a un pueblo y no te hacen ni caso y que tú quién eres, ¿no? Eres de la parroquia, ¿no? La gente espera mucho de ti, ¿no? Y entonces, aunque a veces se dice, no, pero los sacerdotes que han cometido abusos son menos que los profesores, ¿no? Eso tampoco vale, porque la autoridad moral que tiene el sacerdote es enorme, ¿no? Entonces es un pecado gravísimo. ¿Por qué ha ocurrido eso? También hablábamos antes. La sociedad, por ejemplo, en España que teníamos antes, pues era toda católica, ¿no? Era otra cosa. Entonces era mucho más fácil, pues, ocultar este tipo de cosas. Ahora mismo sería imposible que eso pasara en la iglesia. Ahora si ocurre que se denunciaría en el acto, ¿no? Imagina. Hay protocolos y hay Sí, plataformas y, bueno, que los obispos se han metido a tope con esto. sí. Con lo cual, a nivel de las congregaciones religiosas también. También, ¿no? Sí, Con lo cual, una vez que se ha hecho esta limpia, puede ser que se reciba más vocaciones ahora. O sea, sí que es verdad que Tampoco. mm, Tampoco van por ahí los tiros. yo creo que no. ¿Por dónde van por los tiros, hermana Encarnación? ¿Por qué no hay vocaciones? No lo sé, es muy difícil. Hay muchas situaciones que las vocaciones se hacen difíciles. Hoy, por ejemplo, los jóvenes no reflexionan, viven más hacia afuera que hacia adentro. Quizá la pastoral la tenemos que cambiar también. Bueno, se está intentando, ¿eh? Hoy los jóvenes son incapaces de dar un paso, de decir, me comprometo para siempre. Así. En la vida consagrada te comprometes para siempre. Y además es que puedes comprometerte para siempre. Hoy pedir a un joven que se comprometa para siempre en algo es muy difícil. De hecho, en pequeñitas cosas les pides un compromiso y muy bien. Pero igual mañana ya se les acabó el compromiso. ¿Y antiguamente no era así? No, yo creo que la gente era mucho más tenaz y decía, yo me he comprometido, tengo que cumplir. ¿Algún día volveremos a ver las iglesias llenas de gente, hermana Encarnación? ¿O esto es un bache o esto no? Yo creo que de momento no. Lo que vamos viviendo, la verdad es que son ciclos. Podría darse, yo no digo que no, pero me parece que no es fácil que vuelvan a estar las iglesias llenas. Si se acaban los fieles y se acaban las iglesias, también se acaba la ayuda a los países del tercer mundo, ¿es así? No nos pongamos catastróficos, la iglesia no se va a acabar. Vale. Pueden disminuir los consagrados, los sacerdotes, pero la iglesia no se va a acabar. ¿No es el fin del catolicismo? No. No. ¿Por qué estáis tan seguros? Jesús lo dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo dice, ¿no? Y habla de que la iglesia, pues, bueno, pues que va a sufrir como una nave en el mar, ¿no? Que va a sufrir muchos tapaleos y que va a haber momentos, pues, bollantes pero tampoco, o sea, no dice que digamos, el fin de la iglesia es conseguir el mayor número de... No habla de eso. De hecho, muchos evangelios sois la sal, sois la luz del mundo, sois la sal del mundo, sois la levadura. La levadura es muy pequeña en el pan, ¿no? Entonces, tampoco estamos llamados a ser, ¿no? Millones y millones y venga, y cuantos más mejor. O sea, esa tampoco es nuestra vocación. Nuestra vocación es eso, es iluminar y anunciar a Jesucristo a todo el que... Y ojalá la gente cada vez más conozca a Jesucristo, pero eso no nos toca a nosotros. Porque lo que es que vemos es que, por ejemplo, están creciendo las iglesias evangélicas. mm, bueno, relativamente. O sea, crecen las iglesias evangélicas porque aquí no había, pero llega un momento que eso también toca techo. Y O sea que lo que más prima ahora mismo son los ateos y los agnósticos. Sí. Sí. Último mensaje, hermana Encarnación, a quien te está escuchando. Pues que merece la pena vivir la fe y vivir el encuentro con el Señor. Eso nos hace felices y nos da la plenitud a nuestra vida. No tengo más que ver la cara de felicidad de la hermana Encarnación, que dice que tiene 71 años, pero les aseguro que tiene la vitalidad de alguien de 25.
Jesús, muchísimas gracias por haber estado en este podcast y Manu, te deseo todo lo mejor en esta vida sacerdotal que empieza ahora, que estoy segura que va a ser pues estupendo, porque yo también conozco a muchas misioneras, a muchas religiosas, a muchos sacerdotes que han sido muy felices en este trabajo, bueno, pues sacerdotal o de servicio a los demás y que muchas veces me has dicho, no cambio mi vida por la de nadie. Ujú. Tú tampoco, ¿verdad? No. Jesús, No. pues a ver, Manu, ¿qué te depara a ti la vida? ¿Eh? Muchísimas gracias a los tres y nada, pues nos vemos en otro podcast. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien.